En la tabla que se muestra observamos algunos tipos de datos predefinidos o integrados en C#. Esta tabla la pueden encontrar más completa en la documentación oficial de Microsoft, pero la he puesto aquí para que puedan observar algunos de los datos que vamos a utilizar con más frecuencia. Desde el tipo de dato byte hasta el tipo de dato double son tipos de datos numéricos. Char representa un carácter y el tipo de datos string representa una cadena de texto. Decimal también es un tipo de dato numérico y Oyer representa un objeto. He abierto Visual Studio para que practiquemos con algunos de estos tipos de datos. Voy a iniciar con el tipo de dato entero. Este tipo de dato representa un entero con signo de 32 bits. Puedo declarar el entero positivo y puedo declarar también el entero negativo. Debido a que hemos mencionado que el tipo de dato entero solamente puede representar un número, si yo intento asignarle a la variable que ya teníamos de tipo entero un número decimal, no me lo va a permitir. Existen tres tipos de datos con los que podemos trabajar para utilizar decimales. El tipo de datos flotante es uno de ellos. Este lo vamos a borrar debido a que está incorrecto. Voy a declarar entonces una variable de tipo float o flotante que sea mi número y voy a colocar igual a 530.60 y voy a colocar el sufijo f. De esta forma es que puedo declarar una variable de tipo flotante. Si yo quito el sufijo f, me va a marcar un error debido a que me lo está considerando como un tipo doble. Para trabajar con datos decimales también podemos utilizar el tipo de datos double o doble. Lo declaramos de la siguiente forma. Este, como podemos ver, no requiere el sufijo f. Finalmente tenemos el tipo de dato decimal que también sirve, como su nombre lo indica, para trabajar con números decimales. Para trabajar o para declarar, mejor dicho, los decimales o tipo de dato decimal debemos agregar el sufijo m. De esta forma podemos ver que existe el tipo de datos float, double y decimal para trabajar con datos numéricos decimales. Las diferencias entre estos tipos de datos son principalmente por el rango de datos que soportan. El tipo decimal se recomienda utilizarlo cuando trabajemos con datos monetarios o al hacer cálculos financieros. Otro tipo de dato numérico es el byte. Este tipo de dato tiene un rango desde 0 a 255. Por lo tanto, solo podríamos utilizar en el caso de que nuestro número esté en este rango. Un ejemplo sería una variable llamada días. Día semana voy a colocar. Va a ser igual a 7. Esto es correcto. Si yo declaro otra que sea días año y le coloco que sea igual a 365, me va a marcar un error debido a que 365 no se encuentra en el rango de 0 a 255. Otro tipo de dato que vamos a utilizar regularmente es el tipo de dato bool o booleano. Se declara de la siguiente forma: la palabra reservada bool y coloco el nombre mi bandera. Y el valor que se puede representar una variable de tipo bool va a ser únicamente true, es decir, verdadero, o también puedo ser false.
Estos son los únicos dos valores que pueden representar una variable de tipo bool, true o false. El tipo de dato string va a representar una cadena de texto. Por ejemplo, probando string. El tipo de dato char va a representar únicamente un carácter. En este caso voy a indicar que va a ser el primer carácter de la cadena, mi cadena. Lo voy a hacer de esta forma. El valor de mi char va a ser igual a P.